Denominamos Big Data a la gestión y análisis de enormes volúmenes de datos que no pueden ser tratados de manera convencional, ya que superan los límites y las capacidades de las herramientas de software informático que habitualmente utilizábamos para la captura, gestión y procesamiento de los datos. Dicho concepto engloba tanto infraestructuras como tecnologías como servicios que han sido creados para dar una solución al procesamiento de tan enorme conjunto de datos que en algunas ocasiones son estructurados, es decir, están en buenos almacenes, bases de datos, y otros que son de origen no estructurado, como pueden ser mensajes en redes sociales, señales de móviles, archivos de audio, sensores, imágenes digitales, datos de un formulario, correos, datos de encuestas, registro de actividad o un largo etcétera de información procedente de canales no habituales y que pueden provenir tanto de fuentes que pueden ser humanas como también fuentes que pueden ser electrónicas, en el caso del IoT proveniente de sensores, micrófonos, cámaras o escáneres médicos. El objetivo del Big Data, al igual que los sistemas analíticos convencionales, es convertir el dato en información que facilite la toma de decisiones, incluso en tiempo real. Sin embargo, más que una cuestión de tamaño, es una oportunidad de negocio. Las empresas ya están utilizando el Big Data para entender el perfil, las necesidades y el sentir de sus clientes respecto a los productos y o servicios vendidos. Esto adquiere especial relevancia ya que permite adecuar la forma en la que interactúa la empresa con sus clientes y en cómo le prestan los servicios. No obstante, el asociar el concepto Big Data a grandes volúmenes de datos no es nuevo. La gran mayoría de las empresas ya llevan mucho tiempo manejando grandes volúmenes de datos y han desarrollado los Data Warehouse y potentes herramientas analíticas que les permiten tratar de forma adecuada esos grandes volúmenes de información. La evolución de la tecnología y los menores costes de almacenamiento han hecho que los volúmenes manejados por estas aplicaciones hayan aumentado de manera muy importante. Cuando hablamos de Big Data, es habitual hablar de las reglas de las Vs. Las Vs se refieren al volumen, a la variedad y a la velocidad. Sin embargo, en base a la experiencia adquirida por las empresas pioneras en esta aventura, se ha ampliado la definición original añadiendo nuevas características como son la V de veracidad y la V de valor. Hablamos del Big Data cuando los volúmenes superan la capacidad de software habitual para ser manejados y gestionados. Este concepto se encuentra en continuo movimiento porque los avances tecnológicos permiten tratamiento de volúmenes de datos cada vez mayores. Cuando hablamos de grandes volúmenes nos referimos también al tratamiento de información que puede estar almacenada en forma de terabytes o petabytes. Esto permite incluir en este tipo de proyectos informaciones que antes no se podían procesar, como por ejemplo puede ser los registros de actividad que hasta la fecha no se podían utilizar porque no eran por volumen y por estructura ser procesados en un tiempo razonable. El concepto del volumen es muy variable y cada día que pasa se eleva y lo podemos considerar grandes volúmenes de datos, pero cada vez esos volúmenes de datos son evidentemente de mayor tamaño. El concepto de la variedad nos referimos a la inclusión de otros tipos de fuentes de información, diferentes a las que usábamos de forma tradicional. En el número cada vez mayor de dispositivos electrónicos conectados, la explotación de sensores que permiten conocer los movimientos y los hábitos de vida y la información externa de diversas fuentes. La información que procesan los Data Warehouse es información estructurada y que ha pasado numerosos filtros de calidad para poder garantizar que la información de salida tiene una precisión y una exactitud determinada. Sin embargo, cuando hablamos del Big Data, nos referimos a una información que puede estar semiestructurada o no tener ningún tipo de estructuración. La gestión de esta información desestructurada precisa de una tecnología diferente y permite tomar decisiones basadas en información que tiene importantes grados de inexactitud. Muchos de estos algoritmos se relacionan con los tratamientos de sistemas avanzados de lógica difusa. La exactitud requiere datos cuidadosamente seleccionados. Puede funcionar con cantidades pequeñas y por descontado hay situaciones que aún la requieren. Uno o bien tiene dinero suficiente en el banco para extender un cheque o no. Pero en un mundo de datos masivos, a cambio de emplear series de datos mucho más extensas, podemos dejar de lado parte de la rígida exactitud. A menudo los datos masivos resultan confusos, de calidad variable y están distribuidos en innumerables servidores por todo el mundo. Con ellos, muchas veces nos daremos por satisfecho con una idea de la tendencia general, en lugar de conocer un fenómeno hasta el último detalle, céntimo o molécula. El concepto de velocidad se refiere a la rapidez con que los datos se reciben, se procesan
y se toman decisiones a partir de ellos. A la mayoría de los sistemas tradicionales les es imposible analizar de forma inmediata los grandes volúmenes de datos que les llegan. Sin embargo, incorporar el concepto de tiempo real es imprescindible para el sistema de detección de fraude o la realización de ofertas personalizadas a los clientes. El mundo deportivo tiene multitud de analogías. Por ejemplo, la Fórmula 1 permite tomar telemetrías en tiempo real y, tras analizar la telemetría y en tiempo real, se le puede aconsejar al piloto tomar diferentes estrategias. Pero no menos importante al barajar este concepto es la veracidad, esto es, la confianza de los datos. Extraer datos de calidad eliminando la imprevisibilidad inherente de algunos, como el tiempo, la economía, etc. De esta forma, llegar a una correcta toma de decisiones. Finalmente, la última V, la del valor, es la importancia del dato para el negocio. Saber qué datos son los que deben de analizar es fundamental, tanto que ya se empieza a hablar de perfiles profesionales relacionados con el científico de datos, que tiene un perfil tecnológico con visión de negocio y evidentemente del mundo científico, probablemente gente que haya estudiado matemáticas para aplicar modelos matemáticos a las infraestructuras de información para extraer el valor de los mismos. ¿Quieres acceder a estadísticas del mundo en tiempo real? ¿Te gustaría saber cuál es la población mundial a cada segundo? Si te interesa ver cómo suben o bajan las cifras a cada momento, puedes acceder a la página de World of Meters. World of Meters está basado en un algoritmo desarrollado que toma los últimos datos estadísticos del mundo de instituciones confiables. En esta página se pueden consultar cifras sobre la población mundial, gobiernos, economía, sociedad y medios, alimentos, agua, energía o salud. En esta página puedes ver cómo los números crecen y decrecen a toda velocidad en tiempo real, reflejando aspectos tan significativos como cuántas personas han nacido en lo que va del día, las toneladas de comida producidas en lo que va de año o el número de personas que murió de hambre en el día de hoy. Este portal no es un portal sin ánimo de lucro. Realmente no ofrece esta información de forma gratuita. Si quisiéramos contratar uno de sus contadores, no los que aparecen aquí de forma demostrativa, tendrías que pagar 35 € al mes durante un año para la contratación de un solo contador. Estos precios pueden ser enormes, es decir, la posibilidad de obtener 30 contadores y pagar $3.090. Es decir, que realmente estas empresas que se dedican a la medición y en tiempo real a través de la recolección de datos, a través de fuentes confiables y estudios estadísticos y la aplicación de algoritmos complejos matemáticos, viven realmente de la venta de los datos. Otro buen ejemplo del uso del Big Data son las instituciones públicas. En este caso, por ejemplo, a través del Ministerio de Fomento o a través de los ministerios correspondientes por competencias. En este caso, la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero tiene encomendadas diversas competencias en materia de vigilancia de las aguas circulantes de la cuenca del río Duero, tanto en control de cantidad de agua circulante como en lo referente a la calidad de las mismas. En relación con estas competencias, la Comisaría de Aguas se encarga de efectuar en tiempo y forma, según los protocolos establecidos, la comunicación de posibles situaciones anómalas con el objetivo de minimizar en lo posible el impacto social, medioambiental y el material que pueda derivar de las situaciones extraordinarias, siendo por ello imprescindible contar con herramientas de observación de datos en tiempo real y soporte de toma de decisiones que permitan detectar situaciones anómalas con el suficiente tiempo de antelación para su comunicación a las distintas entidades responsables de la seguridad, la atención a la ciudadanía y el medio ambiente. Otro buen ejemplo del uso de los datos masivos es el que realiza las agencias estatales de meteorología, en este caso la EMET en nuestro país. Te sugiero que hagas alguna consulta a este instituto o simplemente a alguna comunidad autónoma para recolectar en tiempo real la información meteorológica de cualquier región.
El lugar que estamos visitando ahora se llama Internet Live Stat. Lo que nos muestra son estadísticas de Internet. Como podréis comprobar, aparecen estadísticas al día de hoy, aunque también se pueden recuperar estadísticas por años, donde aparecen el número de usuarios en Internet, o el número total de sitios web, o el número de correos que están enviando en este momento, o las actividades en diversas redes sociales, o incluso la venta de ordenadores o otro tipo de dispositivos como son móviles o tabletas. Y un parámetro también muy interesante es el consumo de electricidad a través del uso de Internet o el tráfico que se está produciendo en Internet en este momento. Si os dais cuenta, si cambiamos las estadísticas al año, se incrementan los valores, en este caso en relación a la cantidad de gigabytes que se está transitando por Internet en el momento actual. Además hay una parte que es bastante simpática. Si en este caso, por ejemplo, pasamos a cuántos ordenadores han vendido hoy y le damos, en vez de al objeto today, para que pase el año, para que las estadísticas sean anuales, sino a mirar todo, observar que la pantalla se llena con todos los ordenadores que en este momento se están recolectando en tiempo real ventas. Como veréis, aquí aparece el número total de ventas en el día de hoy y aparecen los ordenadores incrementalmente en el orden en el que se va incrementando las ventas. Bueno, esto es un ejemplo más de cómo se están manejando los datos masivos y se están presentando en tiempo real en estadísticas integrados en aplicaciones o datasets a través de la web. El portal de datos abiertos del gobierno americano es un portal donde encontrarás todos los datos generados o recopilados por las instituciones de ese país. Al igual que los datos del portal de la Unión Europea, son fuentes de datos gratuitas y libres para su explotación. Además, ofrecen ejemplos de aplicaciones desarrolladas para su uso con estos datos. A continuación te mostraré cómo acceder a ese portal y poder recolectar información sobre diferentes áreas relacionadas con todos los datos que hacen accesibles y que son públicos las instituciones americanas. Una vez que nos encontramos en la página de datos abiertos del gobierno americano, observaréis que en la parte inferior todos los datos que están aquí volcados por categorías nos permitirían tanto consultar como importar toda esta información, este gran volumen de datos masivos que ha creado las diferentes administraciones americanas y que están categorizadas por los iconos que veis en la parte inferior. En este caso, pues, temáticas relacionadas con los datos masivos de los Estados Unidos en relación a la agricultura o al clima o al consumo o a la educación o cualquiera de las áreas que podéis ver sobre la página web. Pero en este caso, entendiendo que toda esta información es abierta y que el gobierno americano deja que toda esta información sea accesible a la comunidad de ciudadanos, también hay un entorno de desarrollo de aplicaciones que permiten que con todos estos datos terceros, que pueden ser diferentes proyectos educativos, gente privada, desarrolle sus propias aplicaciones basándose en los datos que aporta el gobierno americano. Por eso quiero que ahora visitemos la sección del menú aplicaciones. En este caso, al darle al menú de aplicaciones, veremos que ya hay multitud de aplicaciones desarrolladas por terceros con esta información. Vamos a visitar la aplicación que se llama CityData. En este caso, la aplicación CityData nos permite, por ejemplo, acceder a más de 74.000 fotos de ciudades que se encuentran distribuidas por todos los Estados Unidos, obtener información demográfica, poder acceder a información de todo tipo, incluso datos que pueden llegar a ser hasta ciertamente escabrosos, como puede ser conocer quién son los criminales o los que cometen delitos sexuales en cualquier lugar de los Estados Unidos. En este caso, vamos a ir a la aplicación y en este caso observaremos que llegando a la aplicación, y recordad que ya estamos fuera de la página oficial del gobierno americano, estamos ya en un portal web que, apoyándose en esta información, han creado su propio aplicativo a través de esta interfaz de desarrollo de aplicaciones que se llama citydata.com. Esto evidentemente es un proyecto realizado con la información o la recolección de datos masivos proporcionadas por las agencias y el gobierno americano. En este caso quiero que miréis la parte superior y quiero que visitéis uno que pone aquí, que pone digamos que delitos sexuales. En este caso podríamos buscar por los diferentes estados americanos. Vamos a seleccionar así al azar cualquiera, por ejemplo aquí, y en este caso veréis que aparecen un registro de delitos
o ofensas sexuales realizadas por diferentes personas en diferentes lugares. He elegido Missouri. Vamos a seleccionar la primera, Missouri. En este caso esto veréis que nos redirige a un mapa y aquí aparecen las chinchetas en el estado de Missouri donde se ha cometido algún delito de este tipo. Si seleccionamos uno de los objetos, veréis que en este caso aparecen los datos de la persona que ha realizado el delito. Y esto puede ser por cada uno de los diferentes sitios. Se puede acceder a la página oficial donde mostrarían además al correspondiente delincuente. Es sorprendente, ¿no? Uno se puede quedar alucinado en relación a cómo toda la información, y en este caso toda la información que es pública, permite en este caso acceder a las fichas policiales de cualquiera de los delincuentes que están evidentemente registrados por las autoridades americanas, y que a través de todos estos datos que son accesibles a través de la comunidad, utilizando en este caso fuentes oficiales, alguien pueda crear aplicaciones para diversos usos. En este caso, si veis la ficha policial, que la tenemos aquí con todos los datos sorprendentes, las direcciones, los vehículos, los delitos, bueno, como podéis ver, hasta el alias, es decir, y las diferentes fotos del personaje, es completamente alucinante. Los datos masivos, en este caso, comprobar que el uso de las aplicaciones es innumerable, pero que lo más sorprendente es que esta información de origen público y que lo está dando como fuente el gobierno americano, también existe esta misma información o estos mismos datos abiertos a nivel público a través de la Unión Europea. Lo que pasa es que la Unión Europea es mucho más restrictiva con la información que publica. Ya sabemos que los americanos en este aspecto y con el tema de la información son bastante más promiscuos. Bueno, sorprendente este ejemplo, ¿verdad? Uno de los múltiples proyectos que Google ha desarrollado en relación al Big Data ha sido basado en la digitalización de buena parte de la cultura de la humanidad depositada en millones y millones de libros. De hecho, capturó 5,2 millones de libros publicados entre 1500 y 2008 en idiomas múltiples: inglés, francés, español, alemán, chino, ruso e idiomas adicionales. No solo se conformó con escanear o digitalizar los libros y mandarlos a los grupos de almacenamiento, sino que ha construido una monumental base de datos gratuita con más de 500.000 millones de términos obtenidos de estos libros. ¿Qué es exactamente Google Book Ngram Viewer? Lee una serie de términos separados por comas, llamados enegramas, específicamente. Lee un rango establecido en años. Lee un corpus elegido por el usuario. La base de datos actual tiene más de 12. El corpus realmente es la elección del idioma en el que están registrados los libros. Y luego lee un factor de precisión llamado smoothing, que en el fondo es un valor entre 0 y 50, con valor por defecto tiene 3, que es el valor que indica la suavidad de la curva gráfica que luego nos entrega. Entrega también una gráfica con la frecuencia de los términos de búsqueda a lo largo del corpus y los años elegidos. Ahora algo más interesante. Vamos a hacer una prueba con la búsqueda de algunos términos para que podáis comprobar el uso real de la herramienta y para qué nos puede servir. Y recordar que está construida con una base de datos de miles y miles de términos, como mencionábamos con anterioridad. Para nuestro primer ejemplo vamos a seleccionar dos autores de la época, Cervantes y Lope de Vega. Como sabéis, Cervantes y Lope de Vega, que son dos clásicos, dos literatos, estuvieron enfrentados durante mucho tiempo, y quiero hacer la comparación seleccionando a estos dos personajes, seleccionando todo el rango de tiempo de 1800 al año 2000 y lógicamente seleccionando en lengua española, Spanish, ¿vale? Si es verdad que aquí podemos seleccionar a los dos autores sobre inglés, porque también habrá libros escritos en inglés sobre estos dos autores, pero lo voy a hacer en español. En este caso, el nivel de escala, de suavidad para la escala, voy a poner el valor por defecto, que es 3. Vamos a ver el resultado. En este caso, observar que la gráfica presenta a lo largo del tiempo, ¿verdad? Bueno, la constancia o la presencia de Cervantes y Lope de Vega en los libros. De hecho, bueno, aunque aparece con un valor en la escala superior Cervantes sobre Lope de Vega, observaréis que a lo largo de todo el cronograma del tiempo, a 1800 a 2000, ha habido escritos y libros y artículos sobre los dos autores. Fijaros, vamos a seleccionar los más antiguos, de 1800 a 1820, que en este caso el valor es 1800 a 1853. Observad, todas estas obras son referencias, o hay alguna referencia a estos dos autores. Como veis,
son libros en los que aparecen los n-grams que hemos usado. No quiere decir que aparezcan necesariamente juntos, pero bueno, en este caso vemos que las referencias son a libros, ¿verdad? De libros que hacen referencia a los dos autores a través de los dos n-grams que hemos usado. Si nos vamos a los más recientes, por ejemplo de 1983 al 2000, pues vemos que efectivamente en este caso pues bueno, aparecen libros en este caso sobre también los dos autores, ¿vale? Y en este caso referencia a los libros que en este año de referencia que hemos adquirido están. A continuación vamos a realizar el uso de dos n-grams que están muy vinculados entre sí. Uno es inteligencia artificial y robots. Ya sabéis que los robots vienen vinculados, no tienen lógicamente vínculos con el tema de la inteligencia artificial. Esta búsqueda la vamos a hacer también a lo largo de todos los años y la vamos a hacer evidentemente, como son temas científicos, probablemente haya más publicaciones realizadas en inglés o en inglés americano. Vamos a ejecutar la comparación y observamos aquí que la tendencia en las curvas son comunes, ¿verdad? Es decir, aquí sí que vemos que hay menos referencias a la inteligencia artificial en los años más antiguos y bueno, más o menos a partir del 1920 y algo, 28, 27, empieza a haber ya referencias a la inteligencia artificial, aunque las referencias a los robots han sido a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Aunque evidentemente en publicaciones de una forma más testimonial. Y el pico se produce exactamente igual hacia más o menos la mitad de, más o menos hacia el año 1987, donde aquí se produce el pico. Si seleccionamos publicaciones justamente en esa franja de tiempo, 1990 a 96, por ejemplo, ahí veremos que es donde estaba el pico. Aquí es donde podemos ver perfectamente qué publicaciones, ¿verdad?, hacen referencia o a un término o a los dos, como podéis comprobar. Si vamos curiosamente hacia atrás y buscamos las referencias más antiguas, 1800 a 1976, aquí aparecerían las publicaciones en ese año donde ya se habla de robots y inteligencia artificial. Curiosamente aquí en esta primera página que tenemos, fijaros, hasta 10 y más referencias, aparecen diferentes publicaciones relacionadas a los dos términos, pero evidentemente el número de publicaciones en relación al volumen de publicaciones de todos los libros escaneados pues es mucho menor, y la curva aquí se ve claramente que coinciden ambos términos. Bueno, pues probar vosotros vuestras propias consultas, ¿no? Es una herramienta muy interesante para encontrar bibliografía, por ejemplo, en investigadores, en los que quieran hacer un estudio retrospectivo de directamente cualquier tipo de n-gram, personaje, etcétera, ¿no? Porque Google, con los datos masivos relacionados con el escaneado de estos millones de libros, nos está ofreciendo una herramienta muy interesante para el estudio n-grams de cualquier tipo sobre la literatura, desde la más antigua 1800 hasta el año 2000 y en adelante. Interesante la aplicación esta de Big Data, ¿verdad? Y la que hace Google a través de la herramienta n-gram Viewer. Como reza la información del portal de Shodan, Shodan analiza Internet en segundos. Shodan tiene servidores ubicados en todo el mundo y rastrea Internet 24 horas del día, los 7 días de la semana, para proporcionar la última inteligencia de Internet. ¿Quién compra televisores inteligentes? ¿Qué países están construyendo la mayor cantidad de parques eólicos? Y la principal función de Shodan, encontrar dispositivos en Internet que puedan tener vulnerabilidades y que puedan suponer agujeros de seguridad que puedan explotar hackers en Internet. El título que aparece delante justamente de esta grabación habla como el explorador más terrorífico de Internet. En el fondo, Shodan es un rastreador de todos los dispositivos de Internet buscando alguna vulnerabilidad. Y para ello lo que recluta y aglutina es un volumen de datos masivo que realiza cada día. Imaginaros escanear todos los dispositivos de Internet y explorar todas las posibles vulnerabilidades que cada uno de los dispositivos conectados a Internet puedan tener. Esas vulnerabilidades lógicamente son publicadas a través de Shodan y podrían ser potencialmente explotadas por un hacker, pero esta herramienta justifica su existencia para que tú mismo, como auditor de seguridad, escanees tus propias máquinas para detectar si algunas de ellas es la que tiene la vulnerabilidad para llevar a cabo las correcciones adecuadas. El uso de Shodan
el rastreador de vulnerabilidades en Internet puede tener dos vertientes. Quien las usa justamente con fines de prevención o con el fines de saber si el grupo de máquinas, su propia red, su propia empresa tiene alguna de estas vulnerabilidades que puedan ser explotadas y por lo tanto como auditor de seguridad o simplemente como responsable de seguridad debería de tapar. O otra vertiente es que el conocimiento de esta herramienta pueda permitir fácilmente a cualquier hacker detectar, si no lo hace él con sus propios medios, o tener indexado todas las máquinas que son víctimas y que puede explotar a través de la vulnerabilidad conocida y que ha rastreado Shodan. Shodan, por lo tanto, también usa los datos masivos. Es otro ejemplo de cómo la seguridad y las herramientas de seguridad, apoyándose en datos masivos, en conjunto pueden ser usadas para proyectos de este tipo. A continuación os muestro cómo podríamos usar el Big Data de Shodan para rastrear dispositivos en Internet. En este caso voy a recuperar una consulta anterior donde podéis ver que aparece la sintaxis por 554 que corresponde al puerto que identifica una aplicación o a un protocolo que en este caso se llama protocolo de tiempo real, que es un protocolo que se utiliza para la transmisión multimedia, vídeo y audio. Si os dais cuenta, hemos facilitado además la sintaxis de filtrado de Shodan hash screen host, que lo que hace es igual true, o sea, dos puntos true, que lo que hace es indicarnos que si encuentra un dispositivo vulnerable, haga una captura de la pantalla del flujo de vídeo que esté emitiendo, en este caso a través del protocolo RTPS, que es el que identificamos por el puerto 554. Y después podría poner el país en base a que quisiera obtener datos de España, por ejemplo. ¿Veis? En este caso, el rastreador Shodan que nos da todas las cámaras, o mejor dicho, todas las fuentes de información multimedia, en este caso de España. Limitan las búsquedas a 2 páginas porque en este caso no tenemos nada más que una cuenta gratuita. Evidentemente Shodan lo que hace es permitir cuentas premium, previo pago, para que el número de resultados sea enorme. Fijaros, si ahora en vez de facilitarlo lo hacemos por otro país, por ejemplo, hace que esto es Austria, observaréis que también aparecen capturas. Imaginaros que yo ya una vez que selecciono aquella que tengo interés, en este caso podría ser múltiples, como podéis comprobar, en este caso incluso el interior de una vivienda, voy a seleccionar la identidad de ese equipo, me lo voy a llevar a otra herramienta que es un escaneador de puertos y direcciones que además puede ejecutar script para comprobar si la vulnerabilidad es real. Entonces voy a poner la identidad de esa máquina, voy a ejecutar el escaneado y voy a esperar si Nmap, la herramienta, me indica que efectivamente está confirmado que esa máquina tiene la vulnerabilidad. Si os dais cuenta, Nmap lo que hace es chequear el puerto 554 en la máquina con la identidad IP que he obtenido antes vía Shodan y ejecuta un archivo por lotes, un script, un pequeño programa que intenta hacer fuerza bruta para intentar buscar fuente de RTSP para obtener información sobre las cámaras. Si os dais cuenta, ha descubierto multitud en esa máquina de direcciones que se pueden emplear como URLs que usábamos en los navegadores. La cosa que en este caso la dirección empieza por el protocolo, no HTTP o HTTPS, sino RTSP. No se puede utilizar este tipo de direcciones usando el navegador, habrá que utilizar una aplicación compatible con RTSP. Si os fijáis, si cogemos la primera dirección descubierta, que es una URL, yo ahora me la voy a llevar a un programa que sea compatible con la posibilidad de coger o obtener fuentes de este protocolo a través de la red. Para ello me apoyo en el programa VLC. Me imagino que el VLC es un programa muy popular para la mayoría de nosotros porque sobre él vemos películas o contenido multimedia, es decir, audio y vídeo. Lo que muchos desconoceréis es que es un programa que permite recuperar audio y vídeo no solo que está en tu disco, sino que está en la red. Y ya sabemos que este equipo en la red es vulnerable y que podría conseguir una fuente de vídeo RTSP desde esa máquina. Para ello voy a abrir la interfaz de red, voy a pegar la dirección, la URL, y veis que aquí pone URL, pero en el fondo utilizamos el protocolo RTSP y le vamos a decir reproducir. Y en este caso veréis que conectamos con las cámaras y en este caso podemos comprobar la fecha, la hora, que en este caso son fechas y horas reales en el momento actual. Si os dais cuenta, tiene hasta sonido la cámara y tenemos imágenes en directo. Este es un ejemplo de cómo se puede uno aprovechar de Shodan, que tiene rastreado todos los equipos e indexados en un volumen de datos masivos, máquinas de todo Internet con algún tipo de vulnerabilidad,
chequeando no solo la vulnerabilidad, sino los diferentes protocolos que la pueden tener, para que luego se explote la correspondiente vulnerabilidad a través de las diferentes herramientas que pueden usar las personas que tienen conocimientos de seguridad. A continuación os muestro cómo podría cualquier usuario con unos conocimientos muy básicos intentar rastrear información sobre una compañía dentro de Sodam para ver si esa compañía, a través de su infraestructura de equipos y redes y dispositivos, tiene alguna vulnerabilidad. Mira, a continuación voy a poner el nombre de una compañía low cost de gasolineras en España y voy a buscar su página web en internet. En este caso aparece el nombre de la compañía y nos muestra las diversas las diversas empresas, las diferentes sucursales o gasolineras que tiene a lo largo del país. Voy a cerrar esta página, voy a ir directamente a Sodam y voy a escribir una etiqueta preguntando por esa compañía. Y si aparecen resultados, quiere decir que Sodam, tras rastrear esas máquinas, han encontrado algún tipo de vulnerabilidad. Vamos a ir a una en concreto que se encuentra en la ciudad de Córdoba y vamos a buscar algún detalle. En este caso, algunos detalles que, con conocimientos de informática básicos, podemos comprobar que tienen los servicios abiertos para poder acceder por el servicio web, utilizando, eso sí, puertos no tradicionales. Cuando hablamos de un servicio que se anuncia a través de un puerto, como antes veíamos el puerto 554, la parte web se anuncia en el puerto 80 o en el puerto 443. En los detalles estamos viendo que el puerto en el que se está anunciando determinados sitios web de este lugar, de esta gasolinera, en vez de ser por los puertos tradicionales, son por puertos alternativos. Bueno, ya conozco los puertos, ahora solo me trataría de formar una entrada copiando la identidad IP. A continuación copiaría la dirección IP, pondría el puerto alternativo, que ya sé que es el que he visto antes, y observar que acabo de entrar a la página web de control de la gasolinera. Por lo tanto, aunque os sorprenda, lo que puedo llegar a ver dándole al índice de fugas o al índice de contenido es ver el depósito de gasolina, el depósito del diésel, saber cuál es el nivel que hay actualmente de gasolina, tanto a nivel del diésel como a nivel de gasolina, y por supuesto podría llevar a cabo la activación y la desactivación de los diferentes elementos de la gasolinera si le doy al botón administrar. Normalmente aquí sí que cuando le doy a administrar nos solicitará usuario y contraseña. Luego lo podríamos utilizar alguna técnica para intentar hacer una intromisión dentro de la parte web, utilizando en este caso también mecanismos de fuerza bruta o otras técnicas en base a la debilidad que pueda tener el software que tenga la gasolinera, que use la gasolinera. Si os volvemos a Sodam, observaréis que aquí tenemos todos los detalles del software que está empleando. Quiere decir que nosotros sabemos qué tipo de servidor está usando. Por lo tanto, también sabemos en este caso que puede haber alguna debilidad que lo pueda permitir entrar y acceder al sistema. Pero esto simplemente es una muestra para que veáis que como todo está conectado ahora a internet para facilitar las tareas de control, administración y mantenimiento, hay evidentemente bajo problemas de mala configuración o no aplicadas las actualizaciones al software, graves debilidades que alguien puede aprovechar para tomar el control de un sistema industrial o directamente el control de una gasolinera, como acabamos de ver. Francamente, todo esto nos puede hacer pensar que hay grandes peligros, y efectivamente los hay, y además sin unos grandes conocimientos, porque Sodam ya ha creado un volumen de datos masivos sobre todos los equipos de internet que tienen alguna vulnerabilidad. Con unos conocimientos básicos, cualquier usuario con Sodam podría llevar a cabo el intento de intrusión en las redes de forma sencilla. Estos son los riesgos de internet, evidentemente. Los riesgos de internet es que conectamos muchos dispositivos y no los actualizamos, conectamos muchos dispositivos y los configuramos mal. Estos son los riesgos básicamente del internet en la actualidad, y más con el fenómeno del IoT. Bueno, recordad que esto era simplemente un ejemplo de cómo también se pueden utilizar los datos masivos con fines que pueden ser malos o buenos. En este caso hemos visto ya unos fines que suelen ser evidentemente un poquito más peligrosos.
Una de las razones por la que hay tantísimos datos y los volúmenes de datos cada vez crecen de una forma exponencial es porque todo se mide. Una prueba de que todo se mide es que probablemente tú imaginas que si tú pones un portal web en internet, es decir, anuncias tus servicios de tu empresa a través de una página web, te gustaría saber qué personas acceden a la página web, dónde pinchan, en qué tienen más interés, saber el espectro demográfico de usuarios que acceden a la página, con qué tipo de dispositivos, con qué sistemas operativos clientes usan, conocer sus preferencias, sus hábitos. Es decir, si yo pudiera obtener sobre una página web todas esas métricas, conocería muy bien a mis clientes, conocería también los clientes que estoy fidelizando, además de los clientes que son nuevos. Todo eso es posible, y quien me puede proporcionar un servicio de métricas gratuitos es Google, a través de un servicio llamado Analytics, Google Analytics. Observar que voy a introducirme en Google Analytics, y en este caso, al entrar a Google Analytics con mi cuenta, observar, yo tengo vinculado aquí las páginas web que en teoría serían de mi empresa o de mi organización. Pero fijaros, en vez de tener vinculado bajo mi cuenta de usuario la página web de mi empresa o la página web de cualquiera de las que yo tuviese en mi organización, he vinculado la página web de Google, su tienda Merchandising Google Store. ¿Lo veis? Evidentemente las cifras que vais a ver son tremendas, porque lo que estamos viendo es la métrica y en tiempo real de la página Marketplace de Google. Si observáis en este caso, nos está diciendo que en los últimos 7 días ha recibido 16 millones de usuarios y que tiene una bajada del 9,3% respecto a la semana anterior. Que el número de ingresos económicos que tiene la tienda es de $93.000 y que tiene un descenso del 6,6%. Y como podéis ver, tengo todas las informaciones en la página principal, ¿vale? Si observáis esa página principal que muestra datos importantes o relevantes, nos indica también cuál ha sido el canal de tráfico, es decir, por dónde han llegado más usuarios, cuáles han sido las tendencias de los usuarios y cuántos usuarios se han retenido por diferentes franjas de tiempo. Si observáis, todas las métricas están aquí. ¿Cuáles son los dispositivos principales que han usado los usuarios que han accedido a mi tienda? Aspectos relacionados con estadísticas generales sobre el sitio. Y fíjate, puedo ir a la parte que pone tiempo real y hacer una visión general y saber en este momento cuántos usuarios están visitando la tienda, ¿no? En este caso, no sé si veis que los datos se están actualizando y en este momento tengo unas referencias de cuántos usuarios están accediendo en función de una franja de tiempo. En este caso, usuarios en el sitio, y se ve que ha habido un pico de usuarios, ¿verdad? En función del tiempo, donde me aparecen las estadísticas de cuántos usuarios he tenido en determinadas franjas de tiempo por minuto, por segundo o los actuales. En este caso dice que en este momento usuarios activos en el sitio hay 9, que están haciendo con ordenador todos los que están en color naranja, el 89%, y que por el dispositivo móviles tienen la parte de color verde. Si os fijáis, yo puedo saber también el tiempo real, las ubicaciones, es decir, desde dónde me están accediendo, datos demográficos. Si os dais cuenta, me están accediendo el 22% de los usuarios de Taiwán, Estados Unidos, Malasia, Eslovaquia y otros países. Recordad que estamos mirándolo sobre la página de Google, no realmente sobre una página web corporativa de mi empresa. Fuentes de tráfico, observar, en este caso las fuentes de tráfico nos dan detalles de cuál ha sido las fuentes de tráfico, ¿no? En este caso, en este momento usuarios activos nos aparecen el 8 usuarios, y en este caso también aparecen las estadísticas sobre, como en este caso la fuente de tráfico indican que es orgánica, directo o social. Cuando hace referencia a la fuente de tráfico, el tráfico directo se correspondería con aquellos usuarios que han introducido la URL. El tráfico de referencia, por ejemplo, son aquellos usuarios que han llegado por otros buscadores. Luego podemos ver aquí sobre el contenido, podemos ver sobre los eventos, todas las estadísticas, o podemos ver las conversiones. Una parte muy interesante son las audiencias. Yo quiero tener una visión general de quiénes son mis clientes, una visión de las personas que visitan mi sitio web. Si os dais cuenta, sobre el visor nos indican
que en estadísticas que usuarios más o menos promedio son 15.650, que 13.024 son usuarios nuevos. Esto siempre lo darán por periodo de tiempo en una gráfica, y en este caso podéis observar que están todos los datos. Además nos pueden indicar desde qué país nos están accediendo, en este caso, con lo cual yo podría darle a países y veo que predominantemente los usuarios que más visitan mi página, en este caso el Google Marketplace, la tienda de Google, son de Estados Unidos, lo segundo la India, bueno, y en proporción otros países. Pero si lo quiero conocer de una forma más detallada, en este caso ya serían incluso por ciudades. Si quisiera conocer qué sistema usan, sistema operativo móvil, pues en este caso nos indicarían que los usuarios que han nacido con un móvil, pues me lo han dicho cuántos usuarios usaban Android, iOS o otros sistemas operativos. De alguna manera, sin entrar más, bueno, aquí en este caso por curiosidad, información geográfica, si miramos idiomas, en este caso veréis que toda esta información geográfica también pertenece en este caso a datos demográficos, y en este caso los números de usuarios que han accedido en función de ya no solo las regiones, sino en este caso su idioma nativo, y en este caso todas sus tasas y proporciones. Pensad una cosa, que toda esta información son datos, y fijaros que estos datos se están produciendo en tiempo real. ¿Cuál es la cantidad de datos que Google está registrando sobre su tienda? Todos los que os acabo de mostrar, y esto a cada instante, de tal manera que recolectando toda esta información, Google tiene claramente cuál es el perfil del usuario, cuáles son sus intereses, qué es lo que compra, o incluso lo que está interesado en comprar en un futuro. Todo esto forma parte del Big Data. El análisis de toda esta información, lo que puede garantizar a Google tras un análisis correcto es incrementar el número de usuarios, conocer dónde están las deficiencias o las debilidades, qué parte de su página no hacen clic o se hacen clic, en base a la demográfica, en base a los aspectos demográficos, intentar impulsar los mercados en aquellos en los que sean más débiles, y un largo etcétera. Este es un buen ejemplo, ¿verdad?, de cómo las métricas en las páginas web ayudan a las empresas a la toma de decisiones sobre el incremento de producción en base a todos los datos recolectados. Eso sí, aquí se genera un gran volumen de datos masivos que luego se analizan una perspectiva en una línea cronográfica. Interesante, ¿verdad? Por supuesto, cuando las empresas recopilan datos para mejorar su balance, no tenemos por qué temer que su vigilancia tenga las mismas consecuencias que si nos pinchasen el teléfono. No acabamos en la cárcel si Amazon descubre que nos gusta leer el libro rojo de Mao, o Google no nos condenará al sirio si detecta que usamos otro navegador. Las empresas pueden ser poderosas, pero aún no disponen de los poderes coercitivos del Estado. Así que, aunque no se presentan en casa para llevarnos a rastas de madrugada, las firmas de todo tipo amasan montones de informaciones personales relacionadas con todos los aspectos de nuestras vidas. Los comparten con otros sin nuestro conocimiento y las usan de una manera que difícilmente hubiéramos imaginado nunca. Los datos masivos son un recurso y una herramienta. Sirven para informar antes que para explicar. Nos indican el camino para comprender, pero aún así pueden inducirnos al error, dependiendo de lo bien o lo mal que se manejen. Por último, quería despedirme y dejaros una recomendación. Os sugiero que cuando tengáis ocasión veáis un vídeo de la comunidad TED de Cathy O'Neil, que hace una reflexión sobre el uso del Big Data, y creo que es interesantísimo que veáis ese vídeo también. Así que espero que en cualquier caso ahora tengamos claro qué es los datos masivos, cómo se están empleando y cuáles son las posibilidades que ofrecen a la humanidad en el futuro.